y ahorita vamos a revisar el material que fue dado para esta semana. Nos habíamos quedado en la definición del trapecio. Aquí ya hice los arreglos del documento anterior, un trapecio ABCD de bases AB y CD, y tal que BC es congruente con AD y tenga ángulos 2 a 2 congruentes, se dice isósceles. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tenemos un trapecio como ejemplo, ¿no? El formado por los puntos E, B, C y D. Entonces aquí nosotros tenemos un trapecio isósceles. ¿Qué debe cumplir un trapecio isósceles? De acuerdo a la definición, bueno, que los lados que no son paralelos, o sea, este lado y este lado, sean congruentes y además los ángulos sean 2 a 2 congruentes, es decir, este ángulo de aquí debería ser congruente con el de acá y bueno, vamos a ver si es que me permite y entonces este ángulo de acá sería congruente con este ángulo de acá. Entonces, esa es la definición de un trapecio isósceles. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos probar? Que las dos bases de un trapecio isósceles tienen el mismo eje de simetría y que además es eje de simetría del trapecio. Como siempre, intentemos ver de aquí la hipótesis y la tesis. ¿Sí me ayudan? Un trapecio ABCD con bases AB y CD. Tenemos el eje de simetría de AB y el de CD. A ver, intentemos hacerlo. Claro que luego tengo un gráfico, ¿no? Pero para poder entender un poco más, eh, me voy a, bueno, no está tan bueno el gráfico, pero bueno, nos ayuda bastante. Entonces tenemos este trapecio, veamos con qué puntos vamos, con qué nombres le da en el ejercicio. Son E, el B, el D y el C. Ya. Entonces, vamos a suponer que vamos a trabajar con este trapecio. Entonces, la hipótesis sería E, se escribiría así. A ver, esperen, ¿qué me está pasando? Ya, sería así. E, D, BC, trapecio. Isósceles. Muy bien. Isósceles. Ya. Por cierto, ya varias veces les pongo tildes a sus tareas. En el examen donde no pongan tildes les voy a bajar por no poner tildes, ¿no? Ya listo. Tenemos ahí un trapecio isósceles. ¿Qué más? Los ejes de simetrías de las bases. Ya. Entonces, ya, tenemos entonces esta base BC y vamos a encontrar el eje de simetría. El eje de simetría que cumple, al menos para hacer un buen gráfico, ¿no es cierto? ¿Cómo debería yo dibujar el eje de simetría de la base BC? En su punto medio una recta perpendicular. Perfecto. En el punto medio, ¿y cómo le llama ese punto medio para no dispararme de los nombres? Le llama O y lanzo una recta perpendicular. No está tanto, pero bueno, con esto ya arreglo la cosa. Este sería el eje de BC. Entonces, miren, resulta que las dos bases del trapecio isósceles tienen el mismo eje de simetría. Acá en el teorema, eh, la hipótesis sería
un trapecio, ¿no? Incluso no voy a poner esto. Lo que yo estoy afirmando de este trapecio es que las bases tienen el mismo eje de simetría. Ya, bueno, voy a señalar esa frase nada más para hacer énfasis, no porque esté separando hipótesis y tesis, más bien para razonar todos juntos. Para que tengan el mismo eje de simetría, entonces yo debo decir que la recta, bueno, y aquí colocamos para no irnos muy fuera cómo es del gráfico final que vamos a tener luego, vamos a tener aquí un punto A. Entonces yo diría que AO ¿es qué? Es eje de simetría de qué? De BC. Ya, de BC. Solo de BC. Ya. En la tesis, noten que yo quiero probar que tienen el mismo eje de simetría. Es decir, que si yo veo que la recta AO es eje de simetría de BC, tengo que probar que esa recta AO también sea eje de simetría de ED. Eso es lo que tengo que probar. Dice, tienen el mismo eje de simetría. No está afirmando que esa sea una hipótesis, más bien eso es lo que tiene que demostrar. Entonces, lo que se quiere demostrar aquí, por eso es muy importante leer y leer el teorema para uno darse cuenta qué es lo que tiene como hipótesis, es decir, qué se tiene como conocido y qué es lo que tiene que demostrar. Entonces, tengo una tesis, que AO es eje de simetría, ¿no es cierto? Es eje de simetría ¿de qué? ED. Perfecto, de esto tengo que demostrar. Pero ustedes deben ya estar pensando, ¿y lo que dice abajo, qué es? Que es además el eje de simetría del trapecio. Eso es diferente. Miren, esta recta AO, como hipótesis, es eje de simetría de BC, y como tesis que debo demostrar es que también es eje de simetría de ED. Ya. Pero además de eso, dice que es eje de simetría del trapecio. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otra tesis. ¿Cuál es? Que AO es eje de simetría, del trapecio. Bueno, podemos poner así para hacernos más especiales y no poner la palabra E de BC. Ya, ahora, cuando nosotros vamos a hacer una demostración, miren lo importante que es determinar cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. Cuando usted no determina esto correctamente, va a querer hacer cualquier cosa que no es la demostración del teorema. Ya. ¿Cuál sería el segundo paso ya después de que hemos hecho demostraciones del semestre anterior y este semestre? ¿Cuál sería el siguiente paso? Estarán pensando, ya la demostración mismo, sí. Entonces, para mejorar la pregunta, sería, ¿deberé entonces yo conocer qué significa, o sea, manejar? A eso me refiero. Lo que yo debo ahora es manejar los conceptos que están dados en la tesis. Si yo no manejo los conceptos que están dados en la tesis, mal podré hacer intentando demostrar. Y eso es lo que he visto en algunas demostraciones. Resulta que se van por otro camino diferente al concepto que yo quiero demostrar. O ven en un teorema algo parecido y quieren incluirle a ese teorema, etcétera, etcétera. Entonces, para demostrar, lo primero que yo debo saber es que qué significa que un segmento, que una recta AO sea eje de simetría de un segmento ED. A ver, entonces, muchachas y muchachos, ¿qué significa eso?
¿Cuál es la definición de eje de simetría? Ya me dijo hace rato, compañero. Sí, diga nomás. Disculpe que le interrumpa. Una recta que pasa por el centro y es paralela, digo, es perpendicular. Correcto. Entonces, para que AO sea eje de simetría de ED, ¿no es cierto? Yo debo probar que AO pasa por el punto medio de ED y además es perpendicular. Ya. Voy a dibujar con otro color aquí en este gráfico lo que yo quiero demostrar. Yo quiero demostrar que aquí hay un ángulo recto y que este segmento, yo le voy a llamar para hacer, para no equivocarnos luego, porque acá en el gráfico tengo prima, yo quiero demostrar que aquí hay un ángulo recto y que además el segmento EO' es congruente con el segmento O'D. Eso quiero probar. Ya. Entonces, si yo logro probar esto que estoy escribiendo acá, esto que estoy dibujando, perdón, acá, ya habría probado esta primera parte. ¿Cuál sería mi segunda parte? Quiero demostrar que AO es eje de simetría de un trapecio isósceles que le he nombrado EDBC. Ya, entonces, la pregunta aquí sería la misma que arriba. ¿Y qué significa que una recta sea eje de simetría de una figura en sí, en general? Porque así está dada la definición. ¿Qué significa? Que para cada punto de la figura y el semiplano que la genera, el simétrico está en la intersección de la figura con el otro semiplano y solo existe un punto. Perfecto, perfecto lo que está diciendo el compañero. En la definición dice algo así, para el compañero es mucho más difícil expresar, yo por lo menos tengo el dibujito. Lo que dice el compañero es que para todo punto, y voy a decirlo de esta manera, que está a la izquierda del que yo estoy llamando eje, ¿no? Para todo el punto que está a la izquierda ¿cómo es? Perdón, quiero con este color. Ya, para todo punto que está a la izquierda del eje, por ejemplo, para este punto A, existe un punto A' en el otro lado del eje, ¿sí? Tal que el segmento A', ¿sí? Es perpendicular al eje, aquí también sería perpendicular y además de este segmento es congruente con el de acá. Es decir, para cada punto A existe su simétrico respecto a este eje al otro lado del plano. Entonces, y eso vemos que es verdad, ¿no? Si yo tomo un punto A, tomo un punto B, por ejemplo, igual para este está su simétrico al frente, que sería B'. Pero todo lo que estoy dibujando de amarillo es lo que tengo que probar. Entonces, igual perpendicular. Alguien dirá, ¿y para este punto de aquí, que también está al lado izquierdo del gráfico, existe? Sí, existe el de acá, que está también en el gráfico, tal que si este se llama, bueno, cometí el error de llamarle B porque por aquí hay un B. Por ejemplo, H, tengo acá un H' al otro lado. Entonces, el correspondiente en la simetría axial de H es H', donde el eje de esa simetría axial es la recta AO. Eso es lo que tengo que probar, estas dos cosas. Leer los teoremas, entenderlos primero para saber qué es lo que tengo como hipótesis, qué es lo que tengo como tesis, es el primer paso. Hay algunos teoremas muy fáciles de extraer hipótesis y tesis, porque está clarito, nos dice si pasa esto, si P, entonces Q. Entonces ahí clarito, P es hipótesis y Q es la tesis, pero estos son los que nos llevan un poco más de tiempo establecer. Ya, entonces una vez que tenemos
más o menos claro qué es lo que tenemos que demostrar, pues hagamos la demostración. Entonces, miren ustedes cómo... Ya estoy acá, ya listo. Miren entonces cómo es que vamos a hacer esta demostración. Ojo, no nos olvidemos que vamos a trabajar con este trapecio, con este de vértices E, B, C y D. Ya, una vez que definimos cuál es el trapecio con el que vamos a trabajar, bueno, construimos lo que sería el eje de simetría del lado BC. El eje de simetría del lado BC. Y luego lo que hacemos es prolongar el lado BE hasta encontrar al eje. Y también prolongamos el lado CD hasta encontrar al eje. Entonces, este se va a encontrar en un punto A del eje, ya sabemos, y eso ya lo hemos demostrado anteriormente. Ahora, como este trapecio con el que estamos trabajando es un trapecio isósceles, sabemos con certeza que este ángulo de acá, el ángulo en B, es congruente con el ángulo en C. Y entonces, que estos dos ángulos sean congruentes, ¿qué me dice de los lados AB y BC? ¿Qué concluiríamos? Puesto que estos dos ángulos son congruentes, perdón, ¿cómo son estos lados? Diferentes, congruentes, ¿cómo son? También son congruentes. También son congruentes. Por ahí nosotros tenemos un teorema que a dos ángulos congruentes se le oponen en un triángulo lados congruentes, o también sabemos que este será un triángulo isósceles del ABC y por lo tanto tendrá los lados congruentes. Listo, entonces miren lo que ya tenemos. Tenemos que el lado, vamos a escribir aquí, tenemos que el lado AB es congruente con el lado AC. Ya, tenemos esto. Son congruentes. Ahora bien, ¿cómo son EB y DC? ¿Cómo son EB y DC? Igual congruentes. Son congruentes. No le puse en hipótesis tal cual, pero sí le pusimos que es isósceles, ¿no es cierto? Entonces eso nos garantiza que podamos escribir que EB es congruente con DC. Ya. Noten entonces que todo este lado es congruente a todo este lado, que esta partecita es congruente con esta partecita, y entonces de estas dos, ¿qué puedo deducir? Con respecto a AE y a AD. ¿Qué escribo aquí? Por resta de segmentos no son congruentes. ¿Ve? Y ahí me dio la razón. La justificación, pues. Estos lados son congruentes. No solo me dijo son congruentes, y además me justificó. Y eso es justo lo que se pide en las demostraciones. Estos dos lados son congruentes por la diferencia de segmentos, ¿no? Parece que es un teorema. ¿Cuál es el número? No nos interesa. Es más, traten de escribir antes que el número del teorema o el número de la definición. Más bien traten de escribir qué es lo que dice el teorema y qué es lo que dice la definición. Listo. Entonces ya tenemos que estos dos lados son congruentes. Entonces acá ya tengo el derecho, por ejemplo, de dibujar esta simbología, ¿no es cierto? Bueno, como acá tengo ya una línea, sí se fijaron ustedes que acá en este dibujo pude poner estas dos líneas de congruente. ¿Por qué? Porque como hipótesis, esta recta es eje del segmento BC y ya sabemos que cumple que es perpendicular y pasa por el punto medio. Listo, entonces ya tenemos que estos lados son congruentes. Entonces, ¿qué me dice esto del triángulo AED?
Es un triángulo isósceles. Exacto. Ese es el Tiene triángulo ángulos AEB. congruentes. Es isósceles, ¿no es cierto? Es isósceles. Claro, ¿por qué? Porque tiene dos lados congruentes, ¿ya? Y si este triángulo es isósceles, ¿ya? Estos dos ángulos de acá también serán congruentes. Bueno, como que no nos interesa mucho eso. ¿Qué más? Sí. ¿Qué pasa con los triángulos? Ayúdenme. ¿Qué pasa con los triángulos A, E o prima y el triángulo A, D o prima? ¿Qué pongo aquí? Son congruentes. Ya, ¿y cuál sería la razón? Por ángulo, lado, ángulo. Sería ángulo, lado, ángulo. Sí, sería una razón. Sí, perfecto. Alguien podría decir, pueden ser también congruentes por lado, ángulo, lado. También, ¿no es cierto? Entonces, miren, eso queda abierto ya. Entonces, por eso cuando uno lee las tareas tiene que estar ahí medio detenido viendo si es que la otra posición que tiene el compañero está o no correcto. Entonces, justo lo que decía el compañero, ¿no? Que acaba de... Él dice por ángulo, lado, ángulo. Está bien, está muy bien. Aquí está el ángulo, el lado y el ángulo. Ya. Pero yo digo, ¿y si yo ponía lado, ángulo, lado? También es correcto porque este sería lado, este sería el ángulo y este sería el otro lado. ¿Ya? Entonces teníamos algunas alternativas. Ya. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Que AO prima O, ya sabemos que esta recta pasa por O prima. ¿Qué pasa con esta recta? Ya, es una bisectriz, ¿sí o no? Si notan ustedes que es una bisectriz del triángulo EAD, de este triángulo pequeño. Es una bisectriz. ¿Y qué sabemos de las bisectrices de los triángulos isósceles? Además de bisectrices, Medianas y alturas. son medianas y alturas. Y qué bueno, mire que ha sido altura y mediana. Eso significa que corta al lado opuesto en un ángulo recto y además en el punto medio. Y miren, ya acabamos de demostrar esta parte que decía que AO también es eje de simetría de ED. Ya está demostrada la primera parte. Ya. Luego vamos a demostrar la segunda parte. La segunda parte en el texto, si ustedes se fijaron, la segunda parte de la demostración dice que esto se va a cumplir con cualquier otro par de puntos simétricos. Y claro, no está esta parte de la demostración, pero yo sí la voy a hacer. Al menos lo vamos a indicar. Vamos a tomar, por ejemplo, un punto M acá. Un punto M del lado izquierdo, digamos, del eje de simetría. ¿Ya? Entonces, su simétrico respecto a este eje, ¿sí? Estará al otro lado y claro, este segmento MM' con el segmento AM' y el segmento AM me forman otra vez un triángulo, ¿ya? ¿Y qué tipo de triángulo tenemos? Tenemos igualmente un triángulo isósceles y la historia nuevamente se convierte en la misma que nosotros acabamos de demostrar. Entonces esto es lo mismo que la demostración que acabamos de hacer y por lo tanto estaría demostrado para cualquier punto que se encuentre acá en el lado izquierdo, digamos, del eje de simetría. ¿Ya? Eso es lo que dice acá. Y vamos a ver un corolario. Voy a abrir esto que se vea un poco mejor. ¿Qué dice el corolario? Las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes y se intersecan en un punto del eje de simetría, ¿no es cierto? En el teorema anterior acabamos de ver que el eje de las bases
coincide y además es el eje de simetría del trapecio. Ya. Ahora, este trapecio tiene sus dos diagonales. ¿Qué es lo que me está afirmando este corolario? Que si este es un trapecio isósceles, entonces estas dos diagonales van a ser congruentes y además su punto de intersección va a estar ubicado justamente en el eje. Es un punto del eje de simetría de este trapecio. Eso es lo que nos está afirmando este corolario. Veamos una definición. Se dice rectángulo a un cuadrilátero con 4 ángulos rectos. Bueno, eso ya sabemos desde pequeños, ¿no? Un rectángulo es necesariamente un paralelogramo por cuanto tiene ángulos congruentes 2 a 2, por tanto, un rectángulo goza de las propiedades de los paralelogramos. Aquí tenemos los teoremas, ¿no es cierto? Los teoremas 422 y 425 también va a satisfacer el rectángulo por cumplir la definición de ser un paralelogramo. Y acá tenemos un teorema interesante. En un rectángulo, cada pareja de lados opuestos tiene el mismo eje de simetría y las diagonales son congruentes. Es decir, acá tenemos la recta S, que si es el eje de simetría, ¿no es cierto? Entonces N es el punto medio entre D y C, M es el punto medio entre A y B. Entonces este es el eje de simetría tanto para el segmento DC y el segmento AB. Pero esta figura no solamente tiene un eje de simetría, tiene dos ejes de simetría. Y yo le voy a llamar, por ejemplo, a esta recta S', ¿ya? S', solamente por darle un nombre nomás. S' también es entonces un eje de simetría tanto del segmento DA como del segmento CB. Tiene dos ejes de simetría. ¿Ya? ¿Qué más dice este teorema? Que las diagonales, esta diagonal DB es congruente a la diagonal AC. ¿Ya? Vamos a ver cómo hace la demostración. Entonces vamos a considerar este rectángulo de vértices ABCD, que es el que tenemos aquí. ¿Ya? Luego, S, el eje de simetría del lado AB, y M, el centro de AB, como dice aquí. En la simetría sigma sub S, al punto A le corresponde B, obviamente, y al ángulo recto en A, MAD, es decir, a este ángulo, voy a ver si puedo dibujar, a este ángulo, sí, le corresponde el ángulo recto MBC, es decir, este ángulo. ¿Ya? Al lado AD le corresponde el lado BC, que es paralelo a este lado y además es congruente, ya sabemos. Por lo tanto, al punto D le corresponde el punto C. Es decir, esta recta, es también eje del lado de CD. Ahora, ayúdenme ustedes a indicar por qué esta diagonal es congruente a esta diagonal. Es por congruencia de triángulos que podemos hacer eso. Congruencia de triángulos. ¿Qué triángulos consideraría? Por ejemplo, DAB sería el primer triángulo. Tenemos lado, ángulo, lado. DAB y el otro. CBA
C, BA. BA. Déjeme observar, ¿ya? Ya, el DAB le tengo claro. O mejor dicho, contiene ¿cómo es? A la diagonal de B. Eso es bueno, ya. Y el otro es CBA. Sí, está bien porque le contiene a esta diagonal. Está bien considerar estos dos triángulos, ya. ¿Qué tendrían estos congruentes? ¿O cuál sería el criterio de congruencia? Lado, ángulo, lado. Lado, comparten el lado, ¿no es cierto? Este lado están compartiendo los dos. Estos dos son congruentes, pues estos segmentos se corresponden en la simetría axial, ¿está bien? Y el ángulo acabamos de ver que también son correspondientes, entonces estos ángulos son congruentes, ¿sí? Está muy bien. Estos dos triángulos son congruentes por el criterio de congruencia, me parece que este es el primero. Lado, ángulo, lado. Sí, está perfecto. Y qué bueno que no solamente den lectura de lo que dice aquí, aunque lo que dice aquí también corresponde a algo que es cierto, ¿no es cierto? A ver, lo que pasa es que ¿cuál es el correspondiente de D en la simetría? Es C, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el correspondiente? ¿Y cuál es el correspondiente de A en la simetría? Es B. ¿Ya? Entonces, el lado, este lado, o sería este segmento, que me está diciendo es que este segmento de acá, que sería la una diagonal, es congruente a esta diagonal porque está comprendida entre segmentos que se corresponden en una simetría. Y claro, está comprendida entre los puntos que se corresponden y por eso sabemos que los segmentos son congruentes. Pero bueno, me gustó más la demostración del compañero. Definición 5.7. Se dice rombo a un cuadrilátero con lados congruentes. Aquí es suficiente que tenga lados congruentes. Y el teorema. En un rombo las diagonales son ejes de simetría y son bisectrices de los ángulos del rombo. ¿Qué tal si nosotros hacemos un dibujo de esto acá? Espero que nos ayude este lapicito. Ya, entonces tendríamos acá un rombo. Bueno, dice que debe tener 4 lados congruentes. Ya, esa sería la tesis, ¿no? Tenemos aquí la tesis dibujada. Las diagonales, vamos a dibujar las diagonales. Tenemos aquí, esta sería una diagonal y acá tendríamos la otra diagonal. Dice que estas diagonales son ejes de simetría. ¿Ejes de simetría de la figura o ejes de simetría de algún segmento? Ayúdenme a aclarar esa idea. Que nosotros hemos visto dos definiciones. Ejes de simetría de algún segmento y ejes de simetría de una figura. Estas líneas de color mostaza que tengo acá al lado derecho, ¿serán ejes de simetría de qué? De la figura. Sí, son ejes de simetría de la figura. Tendrán cuidado. Y esto, lo que está dibujado con amarillo, eso sería la tesis, ¿no? Eso habría que probar, que son ejes de simetría de la figura. ¿Y qué más debemos demostrar? Que son bisectrices de los ángulos del rombo. Eso significa que teniendo aquí un ángulo, ¿no es cierto?
en cada uno de estas intersecciones de los lados, ¿no es cierto? Tendríamos que probar también que esta parte, este ángulo sería congruente con la de acá, entonces ahí sí sería una bisectriz. Lo mismo sucedería acá. Bueno, y aparte esos ángulos acá en la parte superior e inferior son congruentes. Acá entonces este sería congruente con el de acá. Y acá tendríamos que este es congruente con el de acá. Ya. Entonces, esto es lo que me está afirmando este teorema 5.10. Luego vamos a definir lo que es un cuadrado. Se dice cuadrado a un cuadrilátero con ángulos rectos y los lados congruentes. Como decíamos, esto ya sabemos desde niños. Veamos este teorema. Teorema 5.11. En un cuadrado, tanto los ejes de los lados como las diagonales son ejes de simetría. Las diagonales son congruentes y perpendiculares entre sí, y bisectrices de los ángulos. O sea, esta es una figura perfecta. ¿No? Ya, entonces acá nosotros tenemos igual, perdón, tenemos aquí un cuadrado. Ya, tenemos ahí un cuadrado. De rojo sería la tesis, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos que estos lados son congruentes. Ya, los ángulos son rectos. Porque esa es la definición de cuadrado. Todo esto sería la hipótesis. Ya. Lo que me está diciendo es que el eje de uno de los lados es eje del otro lado, ¿sí? Y además es eje de simetría. O sea, esta recta que acabo de trazar, si es que la tracé tal que corta al punto medio de uno de los lados, ¿sí? Y además es perpendicular a ese lado, entonces, ¿qué más va a pasar? Que acá también va a ser perpendicular y también va a cortar al punto medio. ¿Ya? Este sería eje de simetría de los dos lados y además eje de simetría de la figura. Pero eso no sucede únicamente con esta recta, sino con la de acá también. Es decir, acá formaría un ángulo de 90 grados. Este segmento de aquí sería congruente con el de acá, sería eje de simetría de este lado y también eje de simetría de este otro lado. Y además eje de simetría de la figura. ¿Ya? ¿Qué más dice? Que las diagonales, ¿cierto? Me dice que las diagonales son congruentes, ¿sí? Y además de ser congruentes, son perpendiculares. Ahí forman un ángulo recto. Ya. Y además de ser perpendiculares, son bisectrices de los ángulos, es decir, que este ángulo es congruente con el de acá, es decir, cada uno va a medir la mitad de un ángulo recto, ¿no es cierto? Y estos ángulos son congruentes. Eso es lo que me dice este teorema. Todo esto, todo lo que está de amarillo es la tesis. Largo de demostrar. Ya, y como ejercicios, que no debemos hacerlo, pero ustedes lo pudieran intentar, es demostrar los inversos de los teoremas 5.9 al 5.11. Probemos con enunciar el teorema inverso del 5.9. ¿Cuál era la hipótesis del 5.9? Así nosotros vamos a poder establecer el inverso. ¿Cuál es la hipótesis del 5.9? Ahí está para que lo puedan mirar ustedes. Les ayudo. A, B, C, D.
un cuadrilátero. Perdón, estaba ya pensando en el inverso. A, B, C y D, un rectángulo. Y la tesis, Que tienen el mismo eje de simetría y las diagonales son congruentes. exactamente, sino que está bastante largo de decirlo, pero bueno, voy a poner algunas letras nada más. Tienen lados opuestos, ¿no es cierto? Lados opuestos tienen el mismo eje de simetría. Tienen el mismo eje de simetría. Y diagonales congruentes. Ya. ¿Qué es un teorema inverso? El teorema inverso es para el cual la tesis del uno se convierte en hipótesis y la hipótesis se convierte en la tesis. Entonces, ¿cómo se enunciaría, no? Si los lados opuestos de un cuadrilátero ABCD podrían decir, si tienen el mismo eje de simetría y sus diagonales son congruentes, entonces dicho cuadrilátero es un rectángulo. ¿Ya? Entonces, así, de esta manera, encontrando la hipótesis y tesis del teorema directo, digamos, sí, ustedes podrían enunciar lo que sería el teorema inverso. No siempre funciona esta fórmula así tal cual, precisa y encaja todo bonito. A veces hay que darles algunos cambios, ¿ya? Pero en esencia es más o menos así. Listo. Entonces, dice que los teoremas inversos o las proposiciones inversas del 5, 9, del 9, del 10 y del 11 son teoremas también. Es decir, son verdaderos y habría que probarlos. Ya. Desigualdad entre segmentos. Entonces nosotros tenemos que dada una recta R y un punto P que no pertenece a esta recta, se sabe que existe una única recta que pasa por P y es perpendicular a R. Eso sabemos. CH, aquí este H, el pie de dicha perpendicular. El segmento PH, este segmento, ¿sí? Se denomina segmento perpendicular. Este segmento se denomina segmento perpendicular, trazado desde P hasta la recta R. Cualquier otro segmento que nosotros tracemos desde P hasta R, como este segmento PA o como este segmento PB, se denomina oblicuo. Discúlpenme, por favor.
Ya, disculpen la interrupción. Entonces, estábamos hablando de que tenemos un segmento único, ¿no es cierto? Que es un segmento perpendicular y una cantidad infinita de segmentos oblicuos. Al punto H, para poder hablar en nuestras demostraciones, incluso ustedes, H se conoce como la proyección del punto P sobre la recta R. ¿Ya? También tenemos las proyecciones de los segmentos, no solamente que podemos encontrar la proyección de un punto sobre una recta. Si yo proyecto un punto sobre una recta, entonces obtengo como resultado un punto. Pero también puedo proyectar un segmento, por ejemplo, el segmento PA, lo puedo proyectar sobre la recta. Y esa proyección es del segmento HA. Igual, la proyección del segmento PB es el segmento HB. Entonces, nosotros ahí tenemos las proyecciones de los segmentos y también las proyecciones de los puntos. Como les decía, para poder conversar en una demostración, pese a que aquí no dice definición, pero aquí ha terminado haciendo varias definiciones, desde lo que es un segmento perpendicular, la proyección de un segmento y la proyección de un punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el teorema? Acá en el teorema tenemos igual varias proposiciones, no solo es una. Entonces, ¿con qué va a trabajar este teorema? ¿Cuáles serían las hipótesis? Dada una recta y un punto P que no le pertenece, más o menos parecido a este gráfico. El segmento perpendicular trazado desde P hasta R, entonces estamos hablando de este segmento perpendicular, es menor que todo segmento oblicuo. Obviamente, ¿no? Este segmento es menor que cualquier segmento oblicuo. Hasta aquí nosotros tenemos, déjenme escribir, hasta aquí tenemos lo que sería una proposición. Yeah. Otra proposición, dos segmentos oblicuos, como por ejemplo estos, dos segmentos oblicuos tienen proyecciones congruentes. Déjenme ver. Dos segmentos oblicuos, ya. Dos segmentos oblicuos que tienen proyecciones congruentes son congruentes. Hasta aquí sería otra proposición. ¿Qué es lo que me está diciendo? Yo voy a dibujar otro segmento por acá. Por ejemplo, por acá. Y claro, está parecido al gráfico de la demostración, pero mejor le vemos aquí. Vamos a suponer que este punto es un punto que yo le bautizo como A'. ¿Sí? Yo le bautizo como A'. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que este segmento sea congruente con este segmento de acá. Es decir, lo que tengo aquí es que la proyección del segmento A'P es congruente con la proyección del segmento AP. Dice que si estas proyecciones son las mismas, o son congruentes, hablemos apropiadamente, si estas proyecciones son congruentes, entonces, ¿qué puedo afirmar de los segmentos? De los segmentos A'P y PA, perdón. Puedo decir que estos segmentos son congruentes. Esta es la segunda parte, miren. Dos segmentos oblicuos que tienen proyecciones congruentes. Hasta aquí sería la hipótesis de esa parte, de esa proposición. ¿Cómo son esos segmentos oblicuos? Son congruentes. Ya, eso está diciendo. Y la última parte de este teorema es otra proposición. Entre dos segmentos que tienen proyecciones no congruentes, por ejemplo, miren, el segmento AP y el segmento PB. El segmento AP tiene esta proyección de color rojo, perdón, ¿ya? Y el segmento BP tiene esta proyección de color azul, ¿ya? Noten ustedes que la proyección del un segmento es mayor que la proyección del otro, se observa. Dice que cuando esto sucede, entonces mayor será el segmento, este segmento PB deberá ser mayor al segmento AP. Eso es lo que
nos afirma la tercera parte de este teorema, ¿ya? Entonces, la demostración, ustedes se van a ir fijando, la hace igualmente por partes. Hasta acá, déjenme, me recuerdo, ¿sí? Hasta aquí es la primera parte de la demostración, ¿ya? La segunda parte de la demostración es hasta acá. Hasta acá. Ahí demuestra la segunda parte de la demostración. Y la tercera parte de la demostración es esta de aquí, que yo espero que la lean para que puedan entenderla. Ya. Acá hablamos un poquito de distancia sin definirla apropiadamente, pero ya para nosotros distancia va a ser la longitud de un segmento, ¿sí? Todavía no la definimos correctamente, dice, pero intuitivamente para nosotros la distancia va a ser la longitud del segmento AB. Si yo quiero hallar la distancia del punto A al punto B, entonces esa distancia va a ser la longitud del segmento AB. Ya. Y por lo tanto, para nosotros la distancia de un punto a una recta será la longitud del segmento perpendicular. Es decir, cuando yo quiera calcular la distancia de un punto a una recta, lo que yo haré es trazar una recta perpendicular a la recta R que pase por el punto P, y lo que haremos es determinar la longitud de este segmento perpendicular. Eso es lo que nos dice en esta parte. Ya, veamos el teorema 5.13. Segmentos paralelos comprendidos entre rectas paralelas son congruentes. Ya, entonces estas rectas son paralelas y estos segmentos son también paralelos. Entonces, la hipótesis de este teorema es que las rectas son paralelas y estos segmentos son paralelos. Esa sería la hipótesis. Repito, la hipótesis de este teorema es que aquí tengo dos rectas paralelas y estos dos segmentos también son paralelos. Esa sería la hipótesis. ¿Cuál sería la tesis? La tesis es que estos dos segmentos que eran paralelos, comprendidos entre dos rectas paralelas, son congruentes. Es decir, la tesis es que los dos son congruentes. Bien. En particular, hablando de este teorema, en particular, si los segmentos AB y A'B son perpendiculares a las rectas, es decir, aquí forman un ángulo recto, su longitud común da la distancia entre las dos rectas. Entonces, si yo quiero calcular la distancia entre dos rectas, yo lo que necesito es construir un par de segmentos que sean paralelos, ¿ya? Y que formen además un ángulo un ángulo recto, ¿ya? La distancia entre dos rectas paralelas, este también es un teorema, es la mínima distancia entre sus puntos. Entonces acá tengo estas rectas paralelas, acá tengo un punto A sobre la una, un punto B y C sobre la otra. ¿Cuál es la distancia? Es la distancia mínima entre esos dos puntos. Es decir, lo que nos tocará hacer es por un punto de la una recta trazar una perpendicular, o trazar el segmento perpendicular. Y ahí encontrar la distancia entre las dos rectas. Ahora, ya sabemos lo que son las simetrías axiales. De alguna manera sabemos que un segmento, ¿sí?, le corresponde a otro segmento que es congruente, ¿no es cierto? Eso ya sabemos, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a hacer es al segmento, ¿sí?, que le corresponde al segmento PQ, en este caso al segmento P'Q', le vamos a aplicar una nueva simetría axial mediante un eje de simetría a la recta S. Entonces, a esta recta le correspondería, mediante la simetría axial de eje S', le correspondería el segmento de puntos o de extremos P2', Q2'. Ahora, esta composición de simetrías axiales, ¿sí?, nosotros sabemos que primero cuál es su representación de la simetría axial, lo vamos a llamar traslación, ¿ya? Ahora, ¿por qué les llamamos traslación? Pues porque si nos fijamos en el resultado final, al segmento PQ se le ha trasladado,
sobre este segmento P2', Q2'. Ahora bien, como ya podemos hablar de distancia, al menos de manera intuitiva, si la distancia entre S y S' es D, entonces la distancia entre el segmento PQ con el segmento P2', Q2' será igual a 2D. Por eso es que esta composición lo que hace es trasladarle al segmento, ¿sí?, una distancia 2D, donde D es la distancia entre estas dos rectas. Ahora, posiblemente eso no se pueda ver, entonces yo sí preparé aquí una pequeña demostración, digamos, ¿no? Entonces, sí o no que sabemos que gracias a esta simetría axial, a este eje de simetría, este segmento de aquí, y voy a dibujar con un mismo color, es congruente con el segmento de acá. Eso ya sabemos porque este es el punto medio. También sabemos que gracias a la simetría axial de eje S', el segmento Q' hasta la recta, ¿no es cierto? Esta longitud es igual a esta longitud. Está con el mismo color para que ustedes se den cuenta. Entonces, miren, la distancia entre la recta S y S' está formada por la suma, podemos hablar de suma, del segmento de color azul con la de color rojo. Y miren la distancia de Q hasta Q2'. ¿Cuánto es? Es 2 veces la de azul más 2 veces la de rojo. Eso significa que si una vez azul más una vez rojo da D, entonces 2 veces azul más 2 veces rojo me dará 2D. Entonces tiene sentido decir que cuando yo hago la composición de dos simetrías axiales, donde los ejes, y aquí quiero hacer énfasis, donde los ejes son paralelos, ¿sí?, y están a una distancia D, entonces el segmento o cualquier figura que yo traslade, que yo le aplique la composición de estas dos simetrías, resultará trasladado una distancia 2D. Entonces, por eso tiene sentido poner aquí una traslación 2D. Entonces, el asunto de este gráfico es hacernos entender qué pasa cuando yo hago la composición de dos simetrías axiales. Ya, cuando hago la composición, y esa sería la respuesta, cuando hago la composición de dos simetrías axiales, donde los ejes son paralelos, ¿sí?, cualquier segmento, ángulo, cualquier figura, se ve trasladada una longitud de 2D. Ya, eso es lo que dice acá. Todo lo que les acabo de decir está por acá. ¿Ya? Ahora, noten ustedes, aquí los ejes S y S' no están paralelos. Estos ejes son intersecantes, como ustedes lo pueden ver, y se intersecan en el punto O. Pero de igual manera, lo que yo quiero hacer es la composición de estas dos simetrías axiales. Entonces, fijémonos lo que le pasa al segmento PQ cuando ejerzo la transformación de simetría axial respecto a S. Entonces, nosotros sabemos que el segmento PQ se transforma gracias a la simetría axial de eje S en el segmento P', Q'. Entonces, hasta aquí estamos bien. Luego, le aplico, ya para hacer la composición de estas dos simetrías, le aplico la transformación de la simetría axial de eje S' al segmento P', Q'. Y noten que este segmento, ¿sí?, tiene como imagen de esta simetría axial los puntos, el segmento P2', perdón, Q2'. Noten que igual acá se ha dibujado de tal forma que este segmento de aquí sea perpendicular al eje y además este segmento esté cortado por el eje en el punto medio. O sea, sí se cumple la definición de simetría axial. Pero veamos entonces, a la final, ¿cuál es el resultado que tenemos? Noten ustedes que el segmento PQ le corresponde, al segmento PQ, perdón, le corresponde el segmento P2', Q2'. Pero nosotros vemos
que aquí ya no ha habido una traslación. Alguien dirá, sí, sí hubo una traslación. No, más bien aquí hubo una rotación. Entonces se dice que cuando yo hago composición de simetrías axiales donde los ejes son paralelos, lo que se obtiene es una traslación. Y cuando hago la composición de dos simetrías axiales donde los ejes se intersecan en un punto, entonces lo que se obtiene es una traslación. Una rotación, perdón. Se obtiene una rotación. Ahora, ¿cuánto rotan estos segmentos? Ya, los segmentos rotan el doble del ángulo alfa formado entre los dos ejes. ¿Ya? Y eso de la misma manera que lo vimos hace rato con los segmentos, acá me parece que le tengo. Noten ustedes que este de color azul es congruente con este de acá, este ángulo, porque ángulos le corresponden ángulos congruentes, ¿sí? Acá este de color rojo igual es congruente con este de acá de color rojo. Y como un azul y un rojo forman el ángulo alfa, aquí al tener dos azules y dos rojos, tendríamos dos ángulos alfa. Ya, ahora, ¿cuál es la notación que utilizamos para la traslación? Para la traslación utilizamos un tau sub 2D. Ya, 2D, ya sabemos por qué. D representa la distancia entre los ejes. Acá, en cambio, para la rotación utilizamos un omega sub O que nos indica cuál es el punto de intersección de los dos ejes, y 2 alfa. Alfa es el ángulo formado entre los dos ejes. ¿Ya? Entonces, es todo lo que les acabé de decir en el gráfico dice aquí, así que no hacía falta leerlo. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos una composición de dos simetrías axiales, pero donde los ejes, miren, S y S', forman un ángulo recto. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que este segmento PQ rota hasta el segmento P2', Q2', ¿cuánto? 2 veces el ángulo recto, es decir, un ángulo llano. Entonces, si vemos nosotros acá, P rota hasta ponerse hasta acá, formando un ángulo llano o un ángulo plano. Y Q rota formando un ángulo plano acá con Q'. Entonces, formamos un ángulo llano. Ese es el caso particular y eso es lo que dice aquí. Por acá dice el doble, formando, por ahí dice un ángulo plano. Acá está, mire, formando un ángulo plano. ¿Ya? Entonces, vamos a ver una definición. Fijada una dirección de rotación, un punto O llamado centro de rotación y un ángulo de amplitud alfa llamado ángulo de rotación, la transformación que asocia un punto P con el punto P', obtenido mediante una rotación alrededor de O de un ángulo de amplitud alfa, se dice rotación y se representa mediante omega sub O en honor al centro, ¿no es cierto?, donde se intersecarían los ejes, y como exponente alfa, donde alfa representa el ángulo de rotación. ¿Ya? Entonces miren lo que decía la definición. Yo tengo un punto O, tengo un punto alfa, entonces la rotación de P hasta P' en un ángulo de alfa la vamos a llamar como omega sub O con un superíndice alfa. Y este teorema es el que hay que probar. Dada una rotación, o sea, como estas, ¿no? Dada una rotación omega sub O de ángulo 2 alfa, siempre es posible encontrar S y S' que formen un ángulo de amplitud alfa. Claro, no se olviden que si los ejes forman un ángulo alfa, entonces la rotación es 2 alfa. Entonces por eso tenemos acá alfa y no 2 alfa. Y se interseca en O, tal que la composición de sigma sub S con sigma sub S' es igual a esta rotación. Es decir, lo que nosotros debemos de alguna forma es determinar cuáles serían las rectas S y S'. Ya, entonces, esa sería la demostración, lo que hay que hacer, ¿no?, en la demostración. Veamos entonces un poco ya de la circunferencia y el círculo, ¿no? Por acá nos habla acerca de
de cómo es que el círculo ha sido incluso considerada como una imagen perfecta, ¿no? Me parece que por ahí Platón hablaba del círculo perfecto, ¿ya? Entonces vamos a ver la definición de lo que sería un círculo aquí en circunferencia, perdón. Y justo arriba decía, no hay que confundir entre círculo y circunferencia, y más abajo hace la aclaración de qué es qué. Comenzamos con la definición de circunferencia. Se llama circunferencia al conjunto de todos los puntos del plano, tal que la distancia a un punto fijo del plano llamado centro se mantiene constante. Tal distancia se llama radio y se supone no nula. Entonces aquí nosotros tenemos una circunferencia. Dice que la circunferencia está formada por todos los puntos del plano, tal que la distancia de cada punto a un punto fijo llamado centro es constante. Entonces, si nosotros medimos la distancia de A a O de cualquier punto de la circunferencia al punto O, nos vamos a dar cuenta que esa distancia es constante. Por eso acá está D. ¿Cómo es que llamamos a esa distancia? Le vamos a llamar radio. Ya. Entonces, para abreviar, si A, B, C, D son puntos de la circunferencia, se llama radio de la circunferencia de centro O a cada uno de los segmentos A, O, B, o C, o D, etc. Es decir, este será el radio, ¿no? O A será radio, o D también será radio, o B también será radio. Eso es lo que está diciendo en esta observación. Cuando una figura está constituida por todos los puntos y solo los puntos del plano que satisfacen determinada propiedad, la figura se llama lugar geométrico. Entonces, ¿qué sería un lugar geométrico? El conjunto de todos los puntos del plano que satisfacen una propiedad. En este caso, la circunferencia es un lugar geométrico. ¿Y cuál es su propiedad? Tener la misma distancia, tener una distancia constante de cada punto del plano hacia un punto fijo que lo hemos llamado centro. Ya, entonces, todos aquellos conjuntos de puntos que satisfacen una o más propiedades se denominan lugar geométrico o también simplemente lugar. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, la circunferencia es un lugar o lugar geométrico. Ya. Dada una circunferencia, debido a su definición, todos los puntos del plano quedan divididos en tres tipos o tres clases. ¿Cuáles son estos puntos? Los puntos cuya distancia del centro a dicho punto es menor que el radio. Por ejemplo, el punto A, el punto B y el punto C. La distancia de estos puntos al centro es menor que el radio. Ya. Esa sería la primera clase de puntos en que queda dividido el plano. La segunda clase serían todos aquellos puntos de la circunferencia, es decir, que la distancia al centro es exactamente igual al radio. Sería la segunda clase de puntos. Y la tercera clase de puntos serían los puntos cuya distancia al centro es mayor que el radio. Entonces, el punto G y el punto F serían puntos que tienen la distancia mayor que el radio. ¿Ya? ¿Cómo les vamos a llamar a los puntos cuya distancia es menor que el radio? Los vamos a llamar puntos interiores o puntos internos, ¿ya? ¿Cómo los vamos a llamar a los puntos cuya distancia es mayor que el radio? Los vamos a llamar puntos externos, ¿ya? Y los puntos cuya distancia al centro sean iguales al radio, los vamos a llamar circunferencia, ¿no? Los puntos de la circunferencia, ¿ya? Entonces, lo que decía aquí, puntos internos, los puntos de la circunferencia y los puntos externos. Lo que les había dicho. Ahora sí, una vez que ya hemos definido la circunferencia, vamos a definir el círculo. El círculo es una figura de todos los puntos de la circunferencia y de todos los puntos interiores a C. Es decir, el círculo está formado por todos estos puntos que le pertenecen a la circunferencia y además todos los puntos interiores. Perdón. Todos los puntos interiores. Entonces, la circunferencia solamente es este contorno, ¿no? Y el círculo es el contorno y también lo interno, los puntos interiores. Nótese que tanto la circunferencia como el círculo son lugares.
Ya habíamos dicho que son lugares, ¿no es cierto? O lugares geométricos, porque cada uno de estos cumple una propiedad. La circunferencia tener la misma distancia o una distancia constante. Y el círculo, en cambio, es tener todos los puntos de la circunferencia y los puntos que tienen una distancia menor al radio. Perdón. Ya, listo. Vamos con más definiciones. Un segmento que tiene como extremos dos puntos distintos de la circunferencia se llama cuerda. Entonces, miren, aquí tengo la cuerda AB, la cuerda CD, la cuerda FE, la cuerda GH. Pero si esta cuerda pasa por el centro, como la CD, además de llamarse cuerda, se llama radio. Perdón, diámetro. Si dos puntos como C y D están en el diámetro, entonces C y D se denominan diametralmente opuestos. Son las definiciones, son los nombres que nosotros iremos utilizando en el transcurso de estas clases. Ya. Los puntos diametralmente opuestos del centro cumplen la condición de que el segmento, como en este caso el segmento CD, tiene su punto medio, el punto centro de la circunferencia, y eso es obvio, ¿no? Porque esta distancia que es del radio es igual a esta distancia que también es del radio. Perdón. Ya. Una circunferencia tiene un solo centro. Entonces, la hipótesis sería C una circunferencia y la tesis sería el punto o el centro es único. Entonces, esta demostración la hace por reducción al absurdo, pero antes de decir voy a demostrar por absurdo, hace un preámbulo, ¿no? Sea C una circunferencia de centro O, sea AB un diámetro suyo, gracias a la definición de diámetro, se tiene que AB pasa por el centro, eso ya habíamos dado de la definición, y que O es el centro de este diámetro, ¿no es cierto? Ya, ahora sí, supongamos por reducción al absurdo que C tiene otro centro, por ejemplo, sea este H. Entonces, tanto O como H tienen que ser centro del segmento AB, pero esto es una contradicción porque habíamos nosotros probado en clases anteriores que el centro de un segmento es único. Entonces, no puede haber otro centro. Así de rápido demuestra este teorema gracias a que en algún momento nosotros demostramos que el centro de un segmento es único. ¿Ya? Una figura congruente a una circunferencia es también una circunferencia. Esto ya lo podemos aceptar, no lo vamos a demostrar. Otro teorema. En la congruencia entre dos circunferencias, al centro de la primera le corresponde el centro de la segunda. A cuerdas de la primera le corresponde cuerdas congruentes con ellas de la segunda. ¿Ya? Entonces acá está el dibujito de lo que está diciendo, ¿no? Entonces acá tengo dos circunferencias que son congruentes. Entonces a cuerdas de la una le corresponden cuerdas de la otra. Y además estas dos cuerdas deberán ser congruentes. Al centro de la una le corresponde el centro de la otra, siempre y cuando estas dos circunferencias sean congruentes. Ya, la circunferencia y la simetría. El centro de la circunferencia es su centro de simetría, ¿sí o no? Entonces nosotros podemos fijarnos que dos puntos, más bien, les hago la pregunta a ustedes, es su centro de simetría. ¿De qué simetría estamos hablando? ¿De la axial o la central? Central. Sí, es de la simetría central. Correcto. Ya. Veamos. Ejercicios. Acá tenemos teorema 6.6. Todo diámetro de una circunferencia es su eje de simetría. Acá tengo el dibujito para que ustedes vean el gráfico de este teorema de la parte 1. Ya. Entonces acá tenemos una circunferencia
y acá tenemos un diámetro. Esas serían las hipótesis. ¿Qué es lo que debo demostrar? Que este segmento, este diámetro, coincide con el eje de simetría. Es decir, que para cada punto que tenemos a un lado en este semiplano de la izquierda, le corresponde un punto del semiplano de la derecha. Y eso es cierto. Ya. Los puntos medios de las cuerdas paralelas a un diámetro dado a B pertenecen a un nuevo diámetro perpendicular a AB. Esto está como en chino, ¿no es cierto? Pero nosotros por lo menos vamos a intentar entender qué es lo que nos dice este teorema. Noten ustedes que AB es un diámetro y todas las cuerdas que están para acá arriba son paralelas al diámetro que nosotros pusimos acá al inicio. Entonces dice, los puntos medios de cuerdas paralelas a un diámetro AB, hasta aquí, P, Q, R, S, T y O, ¿sí? Son los puntos medios de todas estas cuerdas, ¿ya? De cada una de las cuerdas respectivamente. Dice que la tesis, dice que estos puntos medios pertenecen a un nuevo diámetro, es decir, estos puntos, cuando yo los una, van a representar un diámetro. Y además, este diámetro, este de color rojo, es perpendicular al diámetro AB. Entonces, lo que está de rojo es lo que se debe probar. ¿Sí? Entonces, hipótesis, todo lo que está de color negro. P, Q, R, S son puntos medios respectivamente de cada uno de los segmentos. Si nosotros unimos estos puntos, formamos otro diámetro, eso debemos probar primero, formamos otro diámetro y luego probar que estos dos son perpendiculares. Ya, y la tercera parte de este teorema, el eje de una cuerda es un diámetro. Noten ustedes que aquí tengo una cuerda, un eje que significa lo que venimos diciendo desde temprano, forma 90 grados con la cuerda en este caso y además pasa por el punto medio. Esos dos segmentos AM y MB serán congruentes. Entonces, lo que nos está diciendo que este eje, ¿sí? Perdón, que al tener esta cuerda, el eje de esta cuerda será un diámetro. Tengo que probar que este eje pasa por el centro de la circunferencia. Tenemos algunas partes notables de la circunferencia y del círculo. Aquí vamos a hablar de los ángulos en el centro, de los ángulos a la circunferencia. ¿Ya? Entonces veamos qué nos dice la definición. Un ángulo cóncavo o convexo que tiene como vértice el centro de la circunferencia se dice ángulo en el centro. Entonces noten ustedes, aquí yo tengo el ángulo A o B, tengo un ángulo en el centro de la circunferencia. Lo único que tiene que cumplir un ángulo es que su vértice esté en el centro. Y este ángulo puede ser cóncavo o convexo. Por ejemplo, el ángulo B o C, todo este de acá, que es un ángulo cóncavo, es un ángulo en el centro. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos también la definición de lo que serían los arcos. ¿A qué llamamos arco de una circunferencia? Es una parte de la circunferencia comprendido entre dos puntos. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el arco AB, el arco CA, o también puedo tener el arco AB, por ejemplo, este, desde A hasta B. Entonces lo que nos dice acá en esta teoría es que si yo me fijo dos puntos de una circunferencia, estos dos puntos me determinan dos arcos. El arco de A hasta B, ¿sí? Por el camino más rápido, digamos, o el arco AB, por el camino más largo. Entonces, cuando sea necesario identificar a qué arco nos estamos refiriendo, sí, nosotros lo haremos. Ya. Este arco
AB, este arco AB, ¿tiene alguna relación con el ángulo AOB? Sí, más bien tiene un nombre. Lo que vamos a decir es que el arco AB está comprendido en el ángulo AOB. Así diremos. El arco AB está comprendido en el ángulo AOB. O también se utiliza el término está subtendido. No le he visto mucho ese término, pero sí se utiliza. Entonces, si usted tiene un ángulo AOB, el arco AB se le conoce como el arco contenido en el ángulo AOB o el arco subtendido. Arco contenido, miren, en el ángulo AOB. Acá está el hecho de que les decía que dado 2 puntos, nosotros podemos hablar de 2 arcos, ¿no? El que sigue el camino más corto o el que sigue el camino más largo. Ya, y ya tenemos acá un teoremita, ¿no? La circunferencia es densa. ¿Qué significa que la circunferencia sea densa? Que hay infinitos todo- puntos. Que entre 2 puntos Hay infinitos puntos. hay otro punto, suficiente. Con que usted entre 2 puntos encuentre otro, ya es suficiente. No significa, alguien me dio por ahí una definición que decía que sea infinito, no, si es infinito no necesariamente es denso. Recuerden, en algún momento decíamos, los números naturales es infinito, ¿sí o no? Ya, bueno, los números naturales es un conjunto infinito, pero no es denso, porque entre 2 naturales no necesariamente hay otro número natural. Ya, ahora bien, lo que vamos a hacer es asociar, miren con este dibujito vamos a ver algo. Lo que vamos a hacer es asociar los puntos de una cuerda AB, fíjense en este gráfico, los puntos de la cuerda AB, vamos a asociar con puntos del arco AB. Ya. ¿Cómo vamos a asociar? Mediante una transformación biyectiva que haga que cada punto del segmento le haga corresponder un punto del arco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, si yo tengo un punto C', por ejemplo, este de aquí, un punto C' de la cuerda AB, voy a trazar desde el centro una recta que pase por el centro, claro, y por C', en algún momento esta recta va a cortar en un punto C, digamos, al arco. Entonces, si yo tomo otro punto, por ejemplo, un punto H, aquí, y hago lo mismo, trazo por el centro, pasando por H una recta, esta recta va a cortar en otro punto, digamos T. Ahorita me estoy inventando nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que a cada punto del segmento de la cuerda, perdón, a cada punto de la cuerda le haga corresponder un punto del arco. Y esta transformación es biyectiva. Y justamente la demostración que se hace, mire, que está en solamente unas 6 palabras más o menos, ¿sí? De este teorema es la siguiente, ¿no? Dice que este arco es denso porque el segmento mismo es denso. No se olviden ustedes que habíamos probado que los segmentos son densos. ¿Habíamos o no probado esto? A ver, confirmen, compañeras, compañeros. Sí, Sí, habíamos probado. Y ahorita acabamos de definir una función biyectiva. Entonces, biyectiva significa que a cada punto de AB le hago corresponder un punto del arco y a cada punto del arco le hago corresponder un punto de la cuerda.
al haber una biyección entre estos dos puntos, si el uno es denso, el otro también es denso. Si el uno es finito, el otro también es finito. Si el uno es infinito, el otro es infinito. Eso sucede cuando determino una correspondencia biyectiva entre dos conjuntos. ¿Listo? Ya. Vamos a ver una demostración. Acá tenemos lo que sería un sector circular. ¿Qué es un sector circular? Es la intersección entre un ángulo al centro o en el centro, entre un ángulo en el centro y el círculo. Entonces, noten ustedes, el círculo está pintado con unas líneas inclinadas, ¿sí? Con pendiente positiva. Acá las líneas están pintadas con pendiente negativa. Y la intersección de estas dos figuras nos da este sector que se conoce como sector circular. Entonces, para nosotros esto va a ser el sector circular. Esta es la definición. Se hace una circunferencia de centro O y de el círculo asociado a él, a ella. Sea o B un ángulo en el centro, la intersección entre el círculo, aquí está la definición que les acabo de dar, la intersección entre el círculo y el ángulo en el centro se dice sector circular. Ya. El sector circular es una parte del plano que tiene como contorno, entre comillas, ¿no? Porque no hemos definido lo que es contorno, pero sí intuitivamente sabemos que es contorno, dos semirrectas de origen común y un arco. Ese sería el contorno. A esto se refiere. Esto sería el contorno. Esta semirrecta, estos segmentos serían. Y estos arcos. Esto sería el contorno del sector circular. ¿Ya? Ya. Si el ángulo es convexo, el ángulo en el centro es convexo, ¿cómo le vamos a llamar al sector? Al sector también lo vamos a llamar convexo. Y ahí, si el ángulo es cóncavo, entonces el sector también se llamará cóncavo. Ya. Noten ustedes. ¿Cómo es el ángulo en el centro? Ayúdenme. ¿De qué ángulo estoy hablando aquí? Del ángulo en el centro. Les he dibujado para que... Ángulo llano. Ángulo ¿Ya? llano. Exacto. Si el ángulo en el centro es un ángulo llano, entonces al sector asociado a este ángulo llano lo vamos a llamar semicírculo, ¿ya? Y a la cuerda determinada en este sector o en este ángulo lo vamos a llamar semicircunferencia. Eso es lo que nos está dando ahí como definición. Ya. Este teorema, bueno, no lo vamos a leer, está como en chino, pero lo vamos a entender acá en los dibujitos. ¿Ya? Dice que a todo ángulo le corresponde un arco y viceversa. A todo arco le corresponde un ángulo. Es decir, que hay una transformación biyectiva que hace corresponder a cada ángulo un arco. Si yo muevo el punto A más para acá, a ese nuevo ángulo le corresponde un nuevo arco. Entonces, nosotros podemos, digamos, determinar una función biyectiva que asocie a cualquier ángulo su arco correspondiente. Claro que no nos olvidemos que habían dos arcos, ¿no? Normalmente hablamos del arco que está más cercano. Cuando se tenga que hablar del otro, se lo dirá en ese momento. Este teorema también me dice que a todo ángulo le corresponde un sector y viceversa. A todo sector le corresponde un ángulo, ¿ya? Acá, a todo sector le corresponde un arco. Pero también, hablando de cuerdas, a cada cuerda le corresponde un ángulo, perdón, un arco. A cada ángulo le corresponde una cuerda. No está dibujado. A cada cuerda le corresponde también un sector. Es decir, que determinado un ángulo en el centro, se pueden determinar el arco, el sector y la cuerda. Ya, considerando primero el ángulo. Si yo considero primero el arco, para cada arco existe su respectivo ángulo en el centro,
segmento y cuerda. ¿Ya? Si yo comienzo, por ejemplo, por cuerda, para cada cuerda nosotros podemos determinar un arco, un ángulo y un sector. Es decir, cada uno de estos 4 elementos, arco, cuerda, ángulo y sector, me determina a los demás. Eso es lo que dice el teorema. Pero no nos olvidemos que una cuerda no individualiza un solo arco, obviamente. Si yo hablo de esta cuerda, estoy hablando de el arco AB o del arco en el camino más largo, ¿no? De este arco AB. ¿Ya? Por eso siempre es interesante determinar a cuál de los 2 arcos estamos refiriéndonos. Construcción de una circunferencia. Veamos lo que nos dice el teorema. Por 3 puntos no alineados pasa una y solo una circunferencia. ¿Ya? La condición aquí es que los 3 puntos no sean alineados. ¿Ya? ¿Y qué pasa con 3 puntos que no son alineados como estos, por ejemplo? Cuando yo tengo 3 puntos que no están alineados, por esos 3 puntos pasa una y una sola circunferencia. Noten ustedes cómo se hace la construcción de la circunferencia. Pues facilito. Los puntos son A, B y C. ¿Ya? Entonces, al unir los puntos A y B, formo el segmento AB. Y sí o no que yo puedo, gracias a todas estas simetrías que hemos estado hablando, trazar el eje del segmento AB. Ya sabemos cuál es el comportamiento del eje AB. Luego, ¿qué hago? Luego trazo el eje del segmento BC. ¿Ya? Entonces, el procedimiento de cómo demostrar el teorema y construir la circunferencia es el que estamos siguiendo. Si yo tengo 3 puntos, uno los puntos A con B y B con C, o en otro orden, como ustedes deseen, pero unir por lo menos formando 2 segmentos, hallo las perpendiculares, o los ejes, mejor dicho, de esos segmentos, y esos ejes se van a encontrar en algún punto. Y ese punto es precisamente el centro de la circunferencia. Porque noten ustedes, una vez que yo tengo el centro de la circunferencia y tengo un compás, por ejemplo, lo que haríamos es abrir el compás, una longitud igual al segmento AB o longitud igual o congruente al segmento C o al segmento OA, y trazo la circunferencia que pasa por los 3 puntos. Entonces, si ustedes recibieron algún momento, como es dibujo técnico, habrán dibujado la circunferencia por 3 puntos. Y si no lo han hecho, vayan, pues intenten hacer esto, ¿no? Construyan el eje de cada segmento, esos ejes se intersecan en un punto, ese punto será el centro de la circunferencia. ¿Ya? Y esta es la demostración que se hace para demostrar que efectivamente pasa una sola circunferencia por estos 3 puntos. Y justo es lo que tenemos acá, ¿no? Revisaranle, por favor. Una circunferencia y una recta no puede tener más de 2 puntos en común. Claro, acá nosotros tenemos el dibujo, ¿no? El dibujo. Tenemos la recta es A. Y acá tenemos la circunferencia C. Lo que hacemos es ver que la intersección de esta recta, en este caso, tiene como puntos de intersección los puntos A y B. ¿Ya? Y la demostración es más o menos como sigue, ¿no? Se prueba que cualquier punto comprendido entre A y B, perdón, es interno a la circunferencia, ¿sí? Y cualquier punto que no está entre A y B, por ejemplo, D, es un punto externo a la circunferencia. Entonces, nosotros sabemos que ni los puntos internos ni los puntos externos pertenecen a la circunferencia. Por lo tanto, la única posibilidad es que la recta A tenga como intersección solamente 2 puntos de ella. Entonces, más o menos así se hace la demostración. Un poco más detallada está justamente en la demostración, pero esta es la idea, ¿no?
tomar los puntos que están entre A y B y demostrar que esos puntos están al interior de la circunferencia. Demostrar también tomar un punto que no pertenece al segmento AB y probar que ese es externo. Y por ser externo ya no puede ser un punto en común con la circunferencia, porque en la circunferencia están solo aquellos puntos cuya distancia al centro es del radio. Ya. Acá tenemos que demostrar un teorema que tiene 3 partes. 2 circunferencias distintas pueden tener a lo más 2 puntos en común. A lo más. Claro, si son distintas, la una puede ser esta y la otra esta. Entonces, esta no tiene ningún punto en común. No está en contradicción. O puede suceder esto, ¿no? Entonces, a lo más 2 circunferencias distintas pueden tener 2 puntos en común. Eso está diciendo. Ya. Un arco individualiza la circunferencia a la cual pertenece. ¿Qué significa esto, no? Que si ustedes tienen un arco de circunferencia, ya con este arco ya no pueden trazar más de una circunferencia, sino que para completar esa circunferencia, sí, bueno, voy a hacer más o menos el intento de completarla. Es decir, con este arco se puede formar una sola circunferencia. Eso es lo que nos está diciendo el teorema. La demostración fácil, ¿no? ¿Cómo le harían? Miren, tienen este arco. ¿Cómo demostramos que, dado este arco, hay una única circunferencia que tiene a la cual este arco le pertenece? Realizando por una demostración por reducción al absurdo, diciendo que existe otra circunferencia que permita realizar este arco y vamos a llegar a una contradicción porque es única. Ya, posiblemente lo primero que debería hacer es demostrar que existe la circunferencia. Porque ¿qué tal si no existe? Cuando yo debo demostrar la existencia y unicidad, justamente lo acabo de decir. Primero debo probar que existe y luego que es única. Hagamos al menos hagámosla de una forma intuitiva, ¿no? No sé, a ver. Bueno, ya no me queda mucho tiempo, pero bueno, por lo menos. Bueno, hasta aquí quedemos, ¿no? Hasta aquí. Esta última parte le añadiré, son 2 hojas, le añadiré al nuevo material para que ustedes puedan seguirlo leyendo, pero adelántense nomás. No me salió el GeoGebra. Ah, sí, está aquí dándolo. A ver, no sé si me lo permite. A ver, veamos un arco. Aquí me parece que había. Ya. A ver, veamos. Ya, ahí tenemos este BC sería un arco de circunferencia. Claro que aquí ya tenemos la ayuda, este va a ser el centro de la circunferencia y luego no va a ser complicado construirla. Pero ¿cómo probaríamos que existe una circunferencia tal que esta circunferencia contiene a este arco? Bueno, pues acabamos de demostrar que el arco es denso y por lo tanto, entre 2 puntos del arco existe Otro Otro punto. punto y no estaría alineado. Y es un punto no alineado con C y B. correcto. Ahí está. Existe otro punto. Y sabemos por un teorema que por 3 puntos no alineados, ¿qué? Pasa una circunferencia. Exactamente, y justo ahorita eso lo voy a hacer. Circunferencia por 3 puntos. ¿Sí sabe? A ver aquí. Aquí está. No, ¿dónde está? Circunferencia por 3 puntos. Aquí está. Entonces, selecciono
Los 3 puntos, al menos en GeoGebra, digo, ¿no? ¡Pam! Y ya está, mire. Al menos intuitivamente. Esta no es una demostración. Y esta es otra cosa de la que podemos hablar. Cuando uno no tiene idea de la demostración, pues haga un dibujo, lo que acabamos de hacer ahorita. Si ven que van naciendo ideas, de alguna forma van naciendo ideas. Y luego, claro que el dibujito no es todo, ¿no? Pero ya algo ya viene a nuestra mente, ¿sí ven? Entonces ahí está. Entonces sí, efectivamente, nosotros hemos visto que para cada arco existe una circunferencia. Y luego sí viene lo que nos decía César, ¿no? Él nos decía que por reducción al absurdo podemos suponer que no es única, pero para ello primero debemos probar que existe, porque yo no puedo probar la unicidad si ni siquiera existe. No sé si está claro esa parte. Ya, entonces parece que ya tenemos claro qué es lo que tenemos como tarea, parece que todas las cosas están ya clarísimas y creo que ya podemos terminar. De mi parte, yo les agradezco como siempre la paciencia y nos veremos la próxima semana.